Hola, ¿qué tal? Amantes del caos. Bienvenidos a otro episodio de mi Casi Podcast. Hoy vamos a explorar un caso que desafía la razón y el coraje. La inquietante muerte de un hombre que fue hallado parcialmente devorado en una jaula de leones del zoológico militar antiguo. Lo que inicialmente se presentó como una tragedia se transformó en una compleja red de pasiones prohibidas y corrupción en las altas esferas militares y policiales. A pesar de los intentos por encubrir la verdad, esta terminaría saliendo a la luz, formando un relato lleno de suspenso, en el cual ustedes se darán cuenta que nada es lo que parece. Bienvenidos a la historia de alguien que fue devorado por leones. Si les gusta mi contenido, recuerden que debajo de la descripción pueden encontrar varias formas en las cuales apoyarme a seguir con mi canal. Si es que ustedes tienen algún tema que quisieran que trate, pueden escribir al mail que aparece en pantalla. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. En la década de los 80s, en el Colegio Militar Eloy Alfaro de Quito, se encontraba el Zoológico Militar. Ocupaba algunos espacios que hoy por hoy pertenecen al conocido Hotel Marriott, y era una atracción familiar a cargo de los militares. Albergaba varias especies oriundas del Ecuador, pero también otras especies como tigres y leones que no pertenecen a nuestra nación. Luego de una crisis por falta de fondos, el zoológico terminaría trasladándose a Guayabamba, donde funciona hasta el día de hoy. Pero en 1982 hubo un hecho escabroso que mancharía este recinto. Eran aproximadamente las 7 de la mañana del sábado 11 de septiembre de este año, cuando el cabo Floresmilo Bolaños, que hacía las veces de guardia del zoológico militar, se encontró con un hallazgo espeluznante. Al pasar por la jaula de los leones, que alojaba una hembra, un macho y dos crías, notó cómo la leona jugueteaba con lo que parecía ser un zapato. Acercándose para corroborar el hecho, su temor creció. Debajo del león macho sobresalía un miembro humano, a medio devorar. Las crías aguardaban seguramente para sumarse al festín. Floresmilo corrió para alertar a un compañero sobre el hecho. «Los leones se están comiendo un muerto», le dijo. Una hora después, los agentes del Servicio de Inteligencia Criminal, SIC, de la policía, abrían la jaula para levantar el cadáver. Con el rostro destrozado y varias partes del cuerpo a medio devorar, este resultaba irreconocible. Sin embargo, uno de los agentes encontró una pista que permitiría reconocer a la infortunada víctima. En uno de los bolsillos de su pantalón encontraron su licencia de conducir. Gracias a esto descubrieron que se trataba de Iván Egas Fuente, estudiante de arquitectura de la Universidad Central, nacido en 1982 y que contaba al momento de su deceso con 23 años. Vivía, según se supo luego, junto a sus padres y hermanos en el barrio Quito Tenis. Desde las primeras indagaciones, hechas a simple vista por quienes descubrieron el cuerpo, se desprendían datos que darían pistas de lo ocurrido. Iván tenía signos de haber sido golpeado brutalmente, y su pierna y fémur izquierdos estaban destruidos. Pero había un detalle que resultaba totalmente sospechoso. Su miembro viril parecía haber sido cercenado.
El Departamento de Criminalística de la Policía Nacional abrió una investigación, realizando una autopsia cuyo informe determinaba que el joven había muerto por hemorragia aguda externa debido a varias heridas en piernas y pelvis. Según decía este documento, fue debido a la acción desgarrante de los dientes y garras de un felino de gran tamaño. Pero esta primera versión oficial no se quedaba ahí. Determinaba además que el joven estaba en estado etílico y sufría de depresión. No se sabe cómo llegaron a esta conclusión, pero terminaron concluyendo que ingresó a la jaula de los animales para terminar él mismo con su propia existencia. El 13 de septiembre, en tan solo 2 días, haciendo gala de una rapidez y eficacia muy pocas veces vista en esta institución, la policía cerró la investigación, haciendo oficial la versión de que él mismo acabó con su vida. El joven fue enterrado por sus seres queridos en el Parque de los Recuerdos, mientras la prensa no dejaba de propagar la extraña noticia. Alguien había sido devorado por leones. Pero las interrogantes que el caso había dejado abiertas tendrían mucho que ver en lo que sucedió después. 3 días luego del sepelio, en uno de los diarios locales, los familiares del joven declaraban no estar satisfechos con el resultado de la primera autopsia. Para ellos era impensable un acto así de alguien que había mostrado siempre un comportamiento equilibrado y tranquilo. Tanto la familia como los medios presionaban para que se reabra la investigación, dadas las varias inconsistencias que presentaba el caso. Para empezar, la teoría de que el joven entró en estado etílico al zoológico y se dirigió a la jaula de las fieras tenía un gran error, algo totalmente inverosímil. El recinto militar era altamente custodiado por miembros de esta fuerza. El vehículo en el que iba Iván había sido encontrado a casi 600 metros del zoológico. Era prácticamente imposible que haya caminado y luego logrado ingresar saltando las mallas y trepando los barrotes de la jaula para lanzarse dentro sin ser visto por absolutamente nadie. Para colmo, según la versión oficial, estaba en estado etílico. La ropa del occiso también presentaba varios hallazgos sospechosos. Mientras que un suéter gris con el que fue visto fue hallado colgando de la malla fuera de la jaula, su ropa interior y pantalón, que cubrían las piernas y la pelvis, que supuestamente fueron destrozadas por las garras y dientes de los felinos, aunque estaban ensangrentadas, no presentaban ninguna rasgadura. En las paredes de la jaula también se encontró algo sospechoso: la huella de un zapato que había sido arrastrado. Aunque la policía mantenía la versión de que las heridas fueron infligidas por los animales, la marca del miembro viril parecía que fue realizada con un bisturí. En el vehículo que manejaba el joven también se encontraron más incongruencias. El Jeep color rojo tenía una abolladura y uno de los faros estaba roto. Casi 10 días después del hecho, con el cuerpo de Iván ya bajo tierra y la supuesta investigación cerrada, aparece un boletín informativo nuevo del Servicio de Investigación Criminal. En el mismo se narraban las últimas horas del joven según las indagaciones que se habían hecho. Además, se hacía referencia a un testigo que afirmaba haber escuchado ruidos cerca de donde se encontró el auto, entre las 4 y las 4:30 de la madrugada, además de una mancha de sangre cerca del mismo lugar. Y es que, aunque el caso estaba cerrado para las autoridades, parecía que habían hecho caso omiso de un testimonio importantísimo para el mismo, el de la última persona que vio con vida a Iván.
Se trataba de un amigo del cual solamente se sabe el apellido, Chiriboga. Él relató lo sucedido esa noche. Era el 10 de septiembre, cuando ambos chicos estaban dando vueltas en el auto por la ciudad. Se hicieron luego acompañar de dos amigas mientras tomaban licor, y en cierto punto de la noche dejaron a las chicas y prosiguieron solo. Compraron más alcohol y a las 2 a.m. del 11 de septiembre, Iván fue a dejar a su amigo a la casa. Dijo que regresaría luego a su hogar, pero esto nunca se concretó. Chiriboga declaró que el jeep color rojo de Iván impactó de pronto en el camino con un automóvil marca BMW, de donde se bajaron una mujer y dos hombres. Iván, que había salido de su vehículo luego del choque, volvió a entrar enseguida y huyó, siendo perseguido por este auto y las personas por varias calles hasta finalmente lograr perderlos. Después de este altercado, ambos chicos se dirigieron efectivamente a la casa del joven Chiriboga, donde él se bajó y se despidió de Iván, quien le dijo que iba a regresar a una discoteca, cerca de donde se encontró luego su auto. Esto coincide con el testimonio de otros dos amigos que estuvieron con él en esa discoteca hasta la madrugada. Ellos dicen que luego salieron hacia un parque donde estuvieron tomando hasta aproximadamente las 3:50 am, momento en el que se despidieron y perdieron de vista al chico. La prensa enseguida hizo eco del último informe de las autoridades, donde se concluía de manera oficial que Iván no había ingresado por sus propios medios a la jaula de los leones y que probablemente había sido puesto ahí, incluso muerto. Las inconsistencias y las dudas eran tantas que la opinión pública empezó a reclamar claridad en el proceso, mientras que la prensa hacía eco del llamado a las autoridades. Los familiares de Iván de igual manera exigían se reabra el caso, por lo que finalmente, en octubre de 1982, 27 días después de su muerte, las autoridades aceptan exhumar el cadáver para hacer una segunda autopsia y determinar qué sucedió con el joven antes de entrar a la jaula de los leones. Para este nuevo informe se reunió un equipo conformado por un representante de Procuraduría, un médico de la policía, 3 por parte de la familia, un veterinario y 2 médicos observadores del hospital militar. El equipo, luego de investigar, indicó que los resultados de esta nueva autopsia se presentarían en 10 días. Esto contrastaba totalmente con la primera autopsia, que fue conducida con completo hermetismo y en un tiempo récord de 2 días. Finalmente, cuando pasó el lapso de tiempo, los familiares de Iván y todos quienes se habían interesado en el caso recibían no con poco asombro los resultados de los estudios. Según esto, el joven había fallecido a causa de una golpiza propinada por al menos 3 personas, quienes además de golpearlo, cercenaron sus genitales con una filosa arma cortopunzante. El veterinario que participó en la investigación fue tajante al declarar que era muy poco probable que un león ataque a alguien que ya había fallecido. Lo más probable, dijo, era que Iván había sido puesto en la jaula muy malherido y totalmente debilitado, siendo luego finiquitado por las garras y los colmillos de los animales. El giro de la trama no solamente cambiaba el motivo de la muerte de Iván, sino que comprometía a la propia institución. Era evidente que alguien desde adentro había ayudado a ingresar al joven hacia la jaula. Las miradas del público enseguida se volvieron hacia los militares. Las investigaciones siguieron avanzando con discreción, mientras los familiares empezaban a pedir que se investigue a una supuesta pareja que Iván había tenido. Según averiguaciones de la familia, se trataba de una señora casada que sospechaban tenía algo que ver
con el destino de Iván. La confirmación de esta teoría tardó en llegar hasta el año 1984, cuando los chismes de una cafetería finalmente rebosaron y terminaron haciéndose públicos. La cafetería estaba ubicada cerca del lugar del crimen y recibía todos los días a militares que trabajaban tanto en el colegio como en el zoológico. Entre los rumores y conversaciones de la cafetería, varias personas habían escuchado a Pedro Larenas, un teniente coronel que decía que quería matar a un tal Iván, que era estudiante de la Universidad Central y que había descubierto tenía un romance con su esposa Lilia. De la misma manera, otros habían visto a Larenas complotando con otros militares. Aparentemente, según investigaciones posteriores, los militares utilizaban autos de las Fuerzas Armadas para perseguir al chico y averiguar dónde estaba y cuál era su rutina, esperando encontrar el momento perfecto para cometer el atroz crimen. Otras investigaciones demostraron que la señora Lilia de Larenas tenía un automóvil marca BMW, como el que según Chiriboga había impactado con el jeep de Iván. En un momento dado, una fila de personas se agolpaba en las oficinas judiciales, dispuestas a testificar en el caso Jaula de los Leones. Mientras tanto, la Policía Nacional y los militares negaban cualquier implicación. Finalmente, los sucios engranajes de la chueca justicia ecuatoriana hicieron lo suyo, buscando un chivo expiatorio que reciba el castigo que alguien más debía recibir. El cabo Floresmilo Bolaños, quien en estas épocas contaba con 24 años y se había casado solo hace 2 meses, y tenía a su esposa embarazada, fue llamado a testificar por segunda vez al juzgado séptimo de lo penal. Una vez ahí, según contó años después en una entrevista televisada, el juez lo arrinconó. Entonces habían tenido todo preparado y me dijo el juez que nunca me dio olvidar estas palabras. Este desgraciado ha de saber, llévele preso, dijo. Ha de saber algo. Ha de saber algo. Llévele preso, me dijo. Había tenido, yo creo que ahí mismo ya policías, todo ya habían tenido preparado. Y así fue como Floresmilo terminó tras las rejas en el ex penal García Moreno, mientras la prensa hacía eco de un hecho todavía más indignante. Ninguna indagación se había abierto para encontrar a los doctores responsables de la primera autopsia, que era, a todas luces, totalmente falsa. En 1984, con Floresmilo tras las rejas, la justicia por fin halló culpable al teniente coronel Pedro Hernán Larenas, pero como siempre era demasiado tarde, ya que éste se encontraba prófugo junto con su esposa. Floresmilo fue acusado de complicidad y permaneció en prisión preventiva durante 7 años. Fue puesto en libertad el 11 de julio de 1989, tras recibir sentencia absolutoria de la Corte Superior de Justicia. Además, el 1 de agosto de ese mismo año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU solicitó su libertad en un caso histórico en la jurisprudencia interamericana, ya que Ecuador fue condenado, por lo que 28 años después de ocurrido el crimen, el Estado pidió disculpas a Floresmilo a través del Ministerio de Justicia, indemnizándole por los años que perdió en la cárcel y dándole becas a sus hijos. Los verdaderos culpables del asesinato de Iván Egas no han sido detenidos y el crimen, como tantos otros en el Ecuador, sigue tristemente impune. Habiendo pasado ya más de 10 años del hecho, este ya no es imputable. El paradero del teniente coronel y su esposa, culpables del crimen, es hoy por hoy un misterio.
Aunque de por sí el móvil pasional de esta historia es suficientemente macabro, llama la atención, como en tantos otros casos que hemos topado, la participación de instituciones que en teoría están llamadas a proteger a la ciudadanía y brindarle seguridad. Más aún, del sistema de justicia, que una vez más sirve no para salvaguardar el bien común, sino para proteger a unos cuantos amparados en el poder y la corrupción, que son los que realmente deberían estar tras las rejas. Como siempre les digo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. Muchísimas gracias a todos estos miembros del Caos, Patreons y donadores. Si te gustó, no olvides compartir, dejar tu like y comentario. Además, en la descripción podrás encontrar varias formas para ayudarme a hacer más episodios del Casi Podcast y otros videos. Hasta la próxima, amantes del caos.